Hola Julián, mucho gusto de verte nuevamente. Daniela, un gusto estar contigo en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte en la red del podcast del Congreso de Revenue Management y además, bueno, Julián Peñaranda, él viene trabajando en el mundo de pricing y revenue ya por muchísimos años, más de 12 años trabajando en este apasionante mundo. En un principio estuvo en Terpel y en los últimos casi 7 años en Johnson y Johnson, liderando la práctica de pricing, temas de growth y muy cercano al mundo comercial, como siempre estamos los que estamos en el mundo de pricing. Y bueno, a Julián lo vamos a tener también en el Congreso, que va a ser pronto su tercera edición, el 20 y 21 de noviembre. Donde Julián busca compartir todo su conocimiento en el mundo de pricing con mayor foco en la parte de B2B, que creo que hay mucho interés alrededor de eso y cada vez se está desarrollando más el pricing en ese mundo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu contribución, Julián. Va a ser genial tenerte en el Congreso y bueno, tenerte hoy hablando justamente de este fascinante mundo del B2B. Total. Y el mundo de B2B es apasionante, es toda una aventura, la verdad. Y creo que el principal punto ahí con B2B es cómo te haces parte de esas negociaciones. Y creo que uno se apasiona cuando está ahí. Y nada, para los profesionales de pricing y revenue management es toda una experiencia de estar en la calle y cerca a los clientes. Coincido totalmente, totalmente. Cuéntanos, eh, tú sabes que muchas veces converso con diferentes clientes o potenciales o simplemente amigos y hablamos de cuán intuitivo tiende a ser el pricing de B2B, ¿no? Que muchas veces justamente por ser un enfoque empresa a empresa, como que no es tan sistematizable, ¿no? Lo que se piensa y que por ende debe ser más basado en la intuición, en la negociación, en el feeling comercial y a veces copia de la competencia. ¿Por qué crees que tantos negocios van por un approach de ese tipo y cuál es el otro enfoque alternativo que tú les propondrías? Mira, esa es una pregunta súper interesante, Daniela, y creo que se conecta mucho como con la historia también de sus sistemas de educación en América Latina. Y realmente, siendo bien honestos, el pricing es algo bastante reciente. Es algo de hace muy pocos años. Y siendo muy transparente, yéndome a la historia, incluso se ha acelerado después de la pandemia. Entonces yo creo que ese es un punto importante. Voy a compartir un dato con los participantes de nuestro podcast y de nuestro congreso, y es que solo entre 10 y 20% de los MBAs a mi nivel mundial, de administración principalmente enfocados en management, tienen pricing como dentro de su contenido, lo cual es bastante poco, solo entre 10 y 20%. Y eso creo que tiene muchísimo que ver, Daniela, con la historia. Este híbrido entre marketing, operación y finanzas es algo bastante reciente y muchos hemos ido aprendiendo en el tiempo. Se han ido dando libros de pricing, pero creo que va a ser todo un camino. Y cuando llega toda la devaluación y la inflación de la pospandemia, pues todos tuvimos que irnos adaptando y haciendo sobre la marcha. Entonces creo que va a ser un camino a pasar desde la intuición hacia la acción. Yo creo que ese va a ser el camino que vamos a ver y creo que es una oportunidad muy linda para los profesionales de Pricing y Revenue Management de estar ahí en esa evolución y en esa construcción paulatina de estructura, de datos, de hechos para tomar decisión, pero como todo se va construyendo. Y me encanta lo que propones, porque además es una mirada súper propositiva y optimista del futuro. Yo veo con el mismo optimismo también el avance de pricing, no solo en B2C, sino en B2B, donde cada vez se le mete un poquito más de ciencia, cada vez se tiene más un enfoque en el valor, ¿no? Es un value-based pricing. Partimos de pensar, oye, ¿qué le estoy entregando a mi cliente? Y en base a eso, ¿cómo puedo hacer mi gestión de precios de una manera diferente? De hecho, bueno, muchos ya de los que siguen el podcast y todos saben que ahora estoy 100% dedicada al mundo de emprendimiento, ya dejé la carrera corporativa para dedicarme a esto y con mucha pasión y energía. Y uno de los elementos que me planteé tener como propuesta de valor dentro de mis propios servicios, que son B2B claramente,
era que quería hacer las propuestas de una forma diferente, ¿no? No hacer una propuesta cerrada con un precio, sino entregar un set de alternativas con una propuesta de valor diferenciada y donde el cliente se autosegmente, que es un poco la filosofía que yo trato de transmitir también. ¿Tú qué estás viendo en ese aspecto, digamos, en la industria, que ya estamos abriendo un poco más el campo de la negociación o seguimos hablando de un precio cerrado y donde además los descuentos nos empiezan a mermar sobre ello? Mira, yo estoy viendo una tendencia en diferentes industrias, particularmente en la cual yo me encuentro y en varias de mis experiencias que han sido oil and gas, un poco de consumo masivo y salud. Yo estoy viendo una tendencia cada vez más segmentar a nuestros clientes, que yo creo que eso es súper importante. Y algo clave, se habla mucho de valor, pero finalmente el valor tiene una transferencia hacia beneficios cuando hablamos de pricing, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de tu cliente? ¿Qué es lo que tú estás ofertando? Entonces, hablar de precios por canales, también hablar por temporalidad y hablar de cuál es la propuesta de valor para cada uno de ellos, incluso cada vez más granular. Cuando hablas de inteligencia artificial, de automatización, te permite ir más allá. Entonces, justamente los beneficios son distintos porque el acceso a la información cada vez es más transparente, afortunadamente. Y la tendencia que yo veo es una segmentación cada vez más profunda en términos de tiempo y en términos de canales de clientes, cruzado por los beneficios. Y realmente nuestro rol de como pricing y revenue management es ir encontrando y amarrándonos a esa propuesta de valor para segmentar, lo cual es muy interesante porque no dejas de capturar valor y ayudar a crecer a la industria en la cual te encuentras. Esa es la tendencia que yo veo. Y menos mal tenemos datos y cada vez más automatización. Total, eso es una gran ventaja. De hecho, me encanta lo que propones porque además la, es esta mirada que la he escuchado muchas veces, que es, oye, si vas a subir precios, tiene que ser porque estás entregando más valor. O qué has hecho, la misma fuerza de ventas, ¿no? Te pregunta, ¿qué hemos hecho más para poder yo sustentar el subir el precio? Pero eso parte de la premisa de que el precio ha estado bien puesto antes y en realidad muchas veces no ha estado bien puesto porque, como tú dices, hay un rezago a nivel de práctica en cuanto al tema de segmentación. Yo creo que cada vez hay un poco más de conciencia, pero todavía falta trabajar mucho en ese aspecto, donde tengamos un mindset cambiado que nos ayude a comprar, que realmente a un mismo cliente, o mejor dicho, por un mismo producto, no tienes que cobrarle lo mismo a todos los clientes, ¿no? O sea, ese entendimiento de a quién tengo al frente, qué tanto valora mi producto. Por más que le dé prácticamente el mismo producto, no tengo que cobrarle lo mismo a todos, ¿no? Ese mindset creo que es algo que está cambiando poco a poco y bueno, me da mucho gusto de verlo porque creo que tiene mucha oportunidad. Total. Y yo ahí te quisiera complementar en algo y es el concepto de elasticidad. No todos tus clientes reaccionan ni al mismo tiempo ni de la misma forma ante precios distintos. También está la disposición a pagar. Y el punto importante que tú trajiste es cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es la propuesta de valor. Porque, y ahí es donde entra la segmentación entre mayores ítems de entregas al cliente. Voy a poner ejemplos más tácticos descuento sobre performance y resultados en volumen, CAPEX. También eso tiene una transferencia en valor. Y hay algo muy importante porque hacer pricing no necesariamente es o poner siempre el precio más caro, depende, o ponerlo el más barato, que ese es el peor de los casos donde entramos en guerras de precios, donde tú terminas destruyendo el valor de la industria, que esa no es la idea, mucho menos en América Latina, con las inflaciones y devaluaciones que tenemos, y dejas de entregar valor al cliente en total, dejas de entregar servicio, dejas de entregar propuestas integrales. Entonces, por eso es tan importante el precio y más aún en B2B dentro de las propuestas comerciales que entregas. Total. Y en ese sentido, hablabas hace un rato de la transparencia, ahora también hablas de este tema de, oye, no se hace el más barato, etcétera. ¿Qué rol crees que juega la transparencia y cómo evitamos que nuestros clientes dentro del B2B negocien por deporte, simplemente porque quieren negociar a ver qué consiguen? Sí. Pues mira, siento yo que la transparencia tiene mucho que ver con la información que tú entregas al cliente y cómo tú realmente se te das expectativas desde el inicio. Porque si realmente tú eres claro con el cliente, ahí entramos a los conceptos de contaminación de precios. ¿Cómo uno evita una contaminación de precios? ¿Cómo tienes claridad? ¿Tú cómo le estás poniendo el precio? Porque en B2B pues justamente porque hablas de negociadores
y tienes una cadena de negociadores, pues los negociadores se mueven entre tu misma industria. Es algo inherente a la naturaleza del B2B. Y ahí es donde entra la información. Tú tienes cuentas estratégicas, tienes cuentas privadas, tienes un canal público, y si tú tienes claros cuáles son tus variables y tus opciones de variables, pues no va a existir ninguna duda de la transparencia. Y más aún cuando en B2B hablamos de la relevancia de la confianza y la relación comercial. Y ahí es donde está el punto ganador para poder cerrar una negociación de precios. Y cierro esta parte diciéndote que es clave, una recomendación para los profesionales de pricing, ir a la calle y estar con los clientes y tener esa obsesión con nuestros comerciales por nuestros clientes. Buenísimo. Y en cuanto al tema de política de descuentos, em, ¿cuáles has visto que sean las mejores prácticas al respecto? O sea, ¿cómo comenzar en un proceso? Creo que muchas organizaciones son conscientes de que se fugan ingresos en su proceso de descuentos, pero al mismo tiempo quieren tener empoderada y motivada su fuerza de ventas. ¿Cómo ves como este baile organizacional? ¿Qué es lo que más te ha funcionado a ti? Mira, en mi experiencia de muchos años, yo debería decir que el paso cero es cómo tú te organizas internamente, cómo organizas esa gobernanza y hay algo súper clave. Pricing y Revenue Management es una capacidad organizacional crítica que está en el centro de las decisiones del C-suite, ¿no? De cada una de las organizaciones, de los boards. Por lo cual, tener ese board multifuncional alineado, tener claros cuáles son tus procesos y tener clara cuál es tu gobernanza es súper importante. Eso te permite tener un cuerpo de decisión, un cuerpo de toma de decisión que escucha, pero que sea ágiles y son decisiones corporativas. Poner una política de precios, hacer un aumento de precios, más aún en B2B, tiene que ser una decisión de toda la organización tomada de la mano, mandando el mismo mensaje al mercado en el que operas. Si yo te dijera que hay algo que funciona, es tener ese apoyo y ese sponsorship desde el inicio. Y ahí es donde está el rol del líder de pricing y RGM, tomando a todos de la mano para tomar esas decisiones. Ese, diría yo, es el paso cero para iniciar un camino de pricing. De acuerdo. Sí, el tema de gobierno, justo ayer lo conversaba también con un cliente, que el tema de gobierno para mí es la base número uno. O sea, si resuelves gobierno, hay mucho valor que se destraba solo por eso, ¿no? El tener las instancias correctas, a las personas que deben estar sentadas en la mesa, mirar los indicadores que debes verlo, con la frecuencia que debas verlo, que no pase, como creo que pasa en muchas organizaciones que tienen la data súper bacán, que tienen los modelos súper bacanes, tienen al equipo de pricing, pero cuando las papas queman, toman la decisión tres personas en una sala y dicen, ya, sube el precio 5%. ¿Por qué? No, no saben por qué. Entonces, ese gobierno que sostiene la toma de decisiones regularmente y como dices, de ahí desencadenan guías que son justamente las que informan esas políticas de descuentos y se aseguran que no haya esa fuga de ingresos, creo que es clave, ¿no? Y todavía creo que faltan muchas organizaciones. Mira, hay una recomendación que también yo doy es tener clara esa matriz de decisión, la verdad, y dibujarla en la organización. Cuando en la situación A se lanza B y quiénes, sobre todo porque hay tantas personas involucradas, que tener esa matriz de decisión definida, comunicada, entrenada, cuáles son las reglas de juego y quién interviene en cada caso. No es lo mismo una negociación de X valor que una de las grandes negociaciones de la organización y que todos estén cómodos con los acuerdos a los cuales se llegan. En algunos casos, escala el CFO de la organización al presidente, en otros casos no se necesita. Y ahí no entramos en esa parálisis por análisis o esa falta de agilidad en muchas de organizaciones porque lo que está en la mitad es el cliente al final y es tu negocio. Cuando tú te demoras o no, o tomas también decisiones que no son basadas en datos, Total. valga la pena decirlo. Sí, buenísimo lo que has dicho. De hecho, nosotros tenemos un esquema que le llamamos los mandatos, ¿no? Donde defines quién puede tomar decisiones de descuentos, hasta qué nivel, qué criterios debe tomar en cuenta. Porque a veces pasa la típica también, que el equipo de ventas viene a pedir un descuento porque es un cliente que va a comprar una cantidad muy grande. Y a veces ese tema del descuento por volumen ya está incorporado dentro del precio. Entonces, si ya está dentro del precio un descuento por volumen, ¿por qué vas a venir a pedirme un descuento adicional por volumen? Si es algo que ya estaba. En cambio, si hay otro criterio que no fue evaluado al tomar la decisión de precios, digamos, original,
Entonces está bien, ahí sí lo evaluamos. Y como tú dices, un nivel de autonomía. Fulano puede tomar decisión de tanto, tal otra persona hasta tanto. ¿Cómo se lleva la trazabilidad de eso? ¿Cuáles son los tiempos en los cuales debería suceder? O sea, a veces suena como mucho, demasiado acuerdo, pero es importante para que luego la organización pueda tener la velocidad que necesita y el time to market es clave, ¿no? Cada vez creo que todos estamos viendo que los clientes están siendo más exigentes con respecto al time to market y van a seguirlo siendo más, con lo cual es importante que como organizaciones seamos ágiles sin que eso implique chorrear valor por cualquier parte, ¿no? Un tema importante también, ser inconsistentes con el mensaje y la propuesta de valor al mercado, porque no hay nada peor que ser inconsistente con lo que tú le estás entregando a tu cliente, que al final es la razón de ser de tu organización. Eso sería clave también considerarlo. ¿Y qué errores ves más seguidos cuando las empresas definen precios a sus soluciones, servicios, productos en el B2B? Con curiosidad. Mira, yo lo llamaría el error cero, la verdad, y es como tomar decisiones solamente basado en costo o mirando tus valores internos. Cuando uno Y no quiero decir que no sea relevante mirar el gross profit, por ejemplo, para tomar una decisión, pero si solamente miras eso, puedes quedar, es como si estuvieras o como opaco, ¿no? La información con la cual estás tomando decisiones. Yo diría que hay tres o cuatro grandes variables. Por supuesto, hay que mirar la rentabilidad de tus costos internos, tu costo de servir. Hay que mirar el mercado también. Yo creo que eso es súper importante, cómo se mueven tus competidores y ahora bien, con los mejores estimados que tú tengas. Y también entender cómo eso se amarra a tu propuesta de valor y lo que yo llamo beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que estás entregando a cada cliente? Si tú estás entregando el full paquete de tu propuesta de valor, eso tiene unas repercusiones también, ¿no? Y tu diferencial de precios es distinto. Entonces, esa mirada multivariable creo que es importante en la toma de decisiones de precios. Al final, como tú lo llamaste al inicio, basado en valor. Ujú. ¿Qué le dirías a una persona que dice que no pueden definir precios de otra manera porque nadie más en el mercado lo define así, que así es como funciona, que digamos hay mucha presión competitiva y de alguna manera escuchas que se sienten como víctimas del juego competitivo? ¿Tú piensas que hay manera de hacer un como replanteamiento de ese enfoque? Yo diría que sí. Yo siempre lo que recomiendo, porque yo creo que eso es parte del rol que tiene uno, ¿no? De ser consultor, de asesorar, de hacer ese coaching y lo que uno llama gestión del cambio, es invitar a entender primero qué es lo que tú estás ofreciendo en tu go-to-market, qué es lo que tú estás ofreciendo para ir al mercado, cuál es tu propuesta. Entonces ahí es donde yo lo llamo un pricing más comercial. Revisa cuál es tu oferta a tu cliente, qué es lo que tú tienes, tus niveles de servicio, tu operación, si tienes soluciones adicionales, si tienes, como tú decías, set de descuentos, si tienes inversiones. Primero es revisar eso. ¿Y cuáles son esas herramientas? Ya luego viene la definición de precios amarrado y consistentemente a lo anterior. Y ahí naturalmente se va dando, si tú tienes esas grandes preguntas de tú qué le estás ofreciendo a tu cliente, pues excelente. Yo te doy un ejemplo más táctico. No hay una situación más fácil para llegar a una concesión, a una disminución de precios, por ejemplo, cuando tú tienes problemas serios de servicio. Si tú tienes problemas serios de servicio, tienes un problema estructural en tu propuesta de valor. Y es evidente que abres la puerta a concesiones de precios y no tienes cómo sustentarla. Ese es el mejor ejemplo donde uno dice, el precio es el corazón de tu propuesta y es el reflejo de lo que tú estás entregando al mercado. Entonces, mi recomendación sería ir hacia atrás, reflexionar, articular para luego sí ir a definir el precio correcto basado en lo anterior. Última pregunta y después quiero hacer un pequeño juego de frases. A ver, lo voy a probar por primera vez ahora en en el podcast. Pero bueno, la primera pregunta, la última pregunta es, si una empresa quiere empezar a trabajar en profesionalizar su pricing, o sea, te escuchan ahora hablando y dicen, pucha, estamos años luz de distancia, nos falta muchísimo. ¿Cuál debería ser el primer paso, idealmente, como cómo se ve el step up en ese proceso? Mira, yo lo primero que le diría a ese profesional es que se la sueñe grande, la verdad. Que tome un boceto en blanco, que piense en una única página
cuál es su propuesta de gobernanza, cuál es su visión a futuro, a dónde quiere llegar, qué necesita y cuáles son esos KPIs que puede obtener si desarrolla la capacidad de pricing. Y que eso pues lo pueda presentar al C-suite de la organización y que se lo pueda soñar y que pueda articular. Eso es lo primero que le diría. Y empezando desde la gobernanza, los resultados y que realmente venda, ¿no? El producto de pricing. Esa es una oportunidad. Yo te digo que creo que ninguna organización se ha devuelto después de hacer inversiones en una organización de pricing, después de probar los beneficios en el largo plazo de tener un adecuado pricing y revenue management, entendido en B2B como gestión de márgenes. Eso sería lo que le diría. Sueñen grande, piensen cuál es su ambición en esas variables que te digo y preséntelo. Láncese y tome riesgos, que va a ver que no tiene absolutamente nada que perder y que muchas industrias se han ido desarrollando y han sido sustentables para reinvertir en sus clientes a futuro a través de desarrollar esa capacidad de pricing. Totalmente de acuerdo contigo. Y además, si uno no apuesta en grande, y como dices, no es un salto al vacío, es un salto a una piscina que tiene mucha agua, porque realmente Así todos los es. que ya la conocemos muy bien y venimos trabajando en esto tantos años, estamos seguros, yo siempre tengo la seguridad cuando entro a un proyecto que voy a encontrar valor, porque las organizaciones que no han venido trabajando en esto siempre tienen valor, en cada piedra que levanto siempre hay dinero. Y como dices, no es dinero solo por dinero, sino es dinero para mejorar nuestros servicios, dinero para mantener mejor a nuestros empleados, dinero para hacer una empresa más sustentable a largo plazo. Entonces es importante, una piedra fundamental de lo que uno quiere crear como organización y como cultura de valor de largo plazo. Así que buenísimo, muchas gracias por tus consejos. A ver, un juego de algunas frases. Un buen pricing B2B es Entender al cliente desarrollando tus capacidades internas en conjunto. lo que nunca debe hacer una empresa cuando pone precios. Es. Solamente mirar, tener una visión interna. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Lo máximo tenerte acá con nosotros. Nuevamente, como comenté, Julián tiene ya muchos años de experiencia. En su rol actual es director de Revenue Management, Innovative Contracting y Business Insights de la TAM para Johnson Johnson. Y bueno, creo que ha quedado súper claro en todo el podcast que conoce muy bien sus temas. Me ha encantado el podcast, conversar contigo. Creo que has tenido mucho valor por aportar y espero que muchos más profesionales se animen a realmente apostarle a trabajar en desarrollar su pricing B2B. Y como mencioné hace un rato, vamos a tener a Julián también en el Congreso, el tercer Congreso de Revenue Management y Pricing, que va a ser el 20 y 21 de noviembre, 100% virtual. Todos invitados a inscribirse en la página del Congreso, que es www.congresorevenuemanagement.com. Y en particular, Julián va a estar en un conversatorio acerca del diseño a la acción, casos y claves para ejecutar pricing con éxito. Y vamos a entrar más deep a casuísticas que han tenido, cómo pensar las cosas no solamente desde la computadora y el diseño, sino cómo hacemos que las cosas realmente sucedan, que mucho va en torno a temas de gobierno, lo que hablábamos de alineamiento, transparencia, influencia. Creo que todo lo hemos ido tocando un poquito, pero bueno, en esa instancia vamos a poder conversarlo mucho mejor. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias, Julián. Encantada de haber tenido esta conversación contigo. Espero que todos lo hayan disfrutado. Y acá, bueno, Daniela León, su servidora, encantada de tenerte en este podcast, Julián, que te vaya súper bien. El gusto es mío y un saludo para todos e invitación a estar en el Congreso de Revenue Management. Nos vemos ahí para seguir conversando y profundizando. Genial. Y conectando también, aprovechar de conectar entre todos como en los networkings que vamos a tener. Genial, gracias.